Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro canal MIDI Vencerás, donde como siempre compartimos con vosotros webinars que esperamos que os resulten útiles relacionados con analítica digital principalmente. Y en esta ocasión os hemos traído un webinar muy especial, como todos los webinars que hacemos en nuestro canal, y en el cual os queremos detallar con pelos y señales cuáles son las principales diferencias entre Google Analytics 3, también llamado Google Universal Analytics, y Google Analytics 4. Sabemos que muchos de vosotros que empezáis a dar vuestros primeros pasos con esta nueva herramienta tenéis la duda o tenéis las dudas razonables al respecto de qué novedades, qué cosas cambian, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a trabajar con Google Analytics 4. Pues bien, en este webinar vamos a resumir y sintetizar algunas de las principales novedades y diferencias que hay entre ambas herramientas, principalmente para que las conozcáis, las tengáis en cuenta y sepáis sobre todo a qué ateneros cuando comencéis a trabajar. En primer lugar, dejad que hable de la interfaz, pues os vais a encontrar con una interfaz realmente diferente y distinta. Google Analytics 4 se construye sobre Google Firebase, con lo cual aquellos que hayáis trabajado con Google Firebase Analytics vais a ver que la interfaz os va a recordar mucho a ella. Teneos cuenta también que muchos de los informes, la mayor parte de los informes que encontrabais en Google Universal Analytics, aquí no los vais a encontrar. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Poco a poco, dentro del timeline de la herramienta, del roadmap, se prevé que se vayan incluyendo nuevas funcionalidades, pero actualmente la mayor parte de los informes que vais a encontrar están basados en eventos. Y luego vais a tener también el Analysis Hub o el centro de análisis, en el cual vais a poder vosotros crear vuestros propios informes personalizados y utilizarlos para analizar las métricas y dimensiones. En segundo lugar, debéis tener en cuenta que el modelo de medición de Universal Analytics y de GA4 ha cambiado. De hecho, son completamente diferentes. Mientras la herramienta clásica se basaba en páginas vistas y en sesiones, en GA4 solo vais a encontrar eventos y parámetros de eventos. Lo que antes se representaba como la visualización de un contenido, ahora simplemente va a ser un evento. Y cuando digo simplemente, tened en cuenta que el modelo de eventos de GA4 se ha enriquecido muchísimo gracias a los parámetros de evento. Con estos parámetros podemos medir con una granularidad inusitada cualquier interacción de los visitantes con nuestros activos digitales. Otro de los aspectos que también deberíamos reseñar es los cambios que ha sufrido el ID de seguimiento. Tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver un ID que empezaba siempre por UA. Pues bien, esto no lo vamos a encontrar ya en GA4. En su lugar, en GA4 encontraremos un ID de medición que va a empezar siempre por una G. Acordaros que este ID de medición lo vamos a poder encontrar dentro de las propiedades de nuestros flujos de datos. En cuarto lugar, dejad que os hable de los cambios que han sufrido los tipos de hits que existen en la herramienta. Si tradicionalmente en Universal Analytics encontramos hits de tipo página, de tipo evento, de tipo e-commerce, de tipo interacción social, ahora en Universal Analytics exclusivamente encontraremos hits de tipo evento. Por tanto, vamos a tener que traducir todos estos hits siempre en una interacción de tipo evento. En quinto lugar, mención especial a los eventos, que como ya os he dicho, son la base de la nueva herramienta de Google. Tradicionalmente estamos acostumbrados a trabajar con eventos que se organizaban o estructuraban en base a una serie de parámetros, como era la categoría, la acción, la etiqueta y el valor. Pues todo esto ha desaparecido en Universal Analytics. Ahora, como ya hemos comentado, los eventos pueden personalizarse a través de parámetros. Pero es que además, en los informes de Universal Analytics éramos capaces de ver de una manera muy sencilla la estructura de nuestros eventos. Teníamos un informe con todos los eventos en los cuales veíamos de un solo vistazo todas estas interacciones. Ahora en Universal Analytics estos informes no existen, tenemos que construirlos nosotros manualmente y esto realmente para la persona que empieza a trabajar con la herramienta es bastante complejo y se hace bastante áspero. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en Universal Analytics todos los eventos tenían que construirse manualmente. La herramienta no iba a medir nada por vosotros.
Ahora en GA4 existen unos eventos predeterminados que se van a medir automáticamente. Existen unos eventos mejorados que podemos activar, de hecho vienen activados por defecto, que nos permiten medir sin hacer ningún tipo de implementación técnica interacciones como pueden ser las visualizaciones de vídeo, la descarga de documentos, los links salientes, la búsqueda interna. Además, tenemos una serie de eventos que se llaman recomendados, que lo que nos va a sugerir Google es utilizar una nomenclatura concreta, y si nosotros la seguimos, estos eventos van a encajar correctamente con los informes y se van a producir cosas bonitas, importantes, inesperadas, pero es decir, si seguimos sus recomendaciones para los diferentes verticales, porque estos eventos recomendados se estructuran en verticales, viajes, retail, etcétera, podemos verlo dentro de la documentación para desarrolladores de Google, pues bueno, si seguimos sus recomendaciones, todo va a empezar a fluir correctamente dentro de la herramienta. Aparte, también tenemos los eventos personalizados, que esos son ya los eventos que nosotros podemos construir como queramos, podemos utilizar para desarrollos concretos, ad hoc, y que no se recogen por defecto en la herramienta. En sexto lugar, os voy a hablar sobre las interacciones de tipo página o de tipo pantalla. Estábamos acostumbrados a llamar al método PageView, que generaba en Universal Analytics la visualización de una página o la visualización de una pantalla en el caso de las apps. Pues bien, como ya hemos visto, todo se va a traducir ahora en eventos. Cada vez que se visualiza una página o se ve una pantalla, se va a lanzar un evento llamado PageView. En este evento PageView se van a pasar una serie de parámetros, lo que anteriormente eran atributos de tipo página. Teníamos atributos de tipo Page Title, Page Location, Page Path. Ahora vamos a tener sus respectivos parámetros asociados, como pueden ser el Page Title, Page Location, Page Path, y uno más que es el Page Referrer, que anteriormente no teníamos como atributo, que nos va a indicar de qué página procedía el usuario cuando vio el contenido actual. En séptimo lugar, y mención especial a las sesiones, por diferentes motivos. En primer lugar, porque las sesiones pierden protagonismo en Google Analytics 4. Mientras en los informes de Universal Analytics se encontraban en el centro, podríamos decir que todo se basaba en sesiones, los informes de GA4 las dejan un poquito en segundo lugar y se centran en los usuarios. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que en la forma en la cual calcula Universal Analytics y Google Analytics la sesión ha cambiado. En el caso de Universal Analytics, la sesión era ese periodo de tiempo que transcurría desde que un usuario comenzaba a interactuar con la página y finalizaba su navegación. A nivel de cómo lo calculaban, acordaros que una sesión expiraba al de 30 minutos de inactividad, en el caso de que cambiara la campaña o en el caso de que finalizara el día. En GA4 esto ha cambiado ligeramente. En el caso de que cambie el día, llegue a las 12 de la noche, la sesión no se rompe. Tampoco se va a romper en el caso de que cambie la campaña de acceso del usuario. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que mientras que en Universal Analytics era posible modificar ese periodo de no interacción del usuario de 30 minutos que venía por defecto, en GA4 ya no es posible. También vamos a tener en cuenta que el tiempo de procesamiento que requieren las nuevas propiedades de GA4 para calcular las sesiones es mayor. Mientras anteriormente trabajamos con 4 horas aproximadamente, esto se ha elevado hasta 72, con lo cual podemos ver discrepancias en nuestras propiedades de Universal Analytics 4 y GA4 relacionadas con este tiempo de procesamiento. Cuando estamos midiendo apps, también vamos a poder encontrar diferencias importantes en la métrica usuarios activos. Esto simplemente es porque mientras que en Universal Analytics era necesario medirlo de manera manual, esta interacción, en Google Analytics 4 se va a medir de manera automática. Por último, comentaros que en GA4 la sesión va a comenzar con un evento que se genera de manera automática y que se llama Session Start. Este primer hit de inicio de la sesión junto con el último hit que se puede realizar, que ya puede ser un hit predeterminado, un hit de medición mejorada, un hit recomendado o un hit personalizado, va a determinar la duración de la sesión y el número de sesiones.
Por tanto, esto también puede generar discrepancias entre las sesiones que veníamos recogiendo o midiendo habitualmente con Universal Analytics que las que vamos a encontrar ahora en GA4. En octavo lugar, os voy a hablar sobre las dimensiones y métricas personalizadas. Cuando ya nos habíamos acostumbrado a medir las características particulares de nuestros usuarios y de nuestro negocio utilizando dimensiones y métricas personalizadas, pues ahora llega Google Analytics 4 y se las carga. No vamos a encontrarlas. En su lugar vamos a tener que utilizar eventos y parámetros de eventos. Lo que antes se medía con dimensiones o con métricas de ámbito HIT, ahora tendremos que medirlo con eventos o parámetros de evento. Para dimensiones o métricas de ámbito usuario, ahora vamos a utilizar lo que se llaman propiedades de usuario. En el caso de elementos de ámbito sesión, pues bien, no vamos a tener nada análogo en GA4. En el caso de dimensiones o métricas de ámbito producto, vamos a tener que utilizar parámetros de comercio electrónico. En noveno lugar, os voy a hablar sobre las agrupaciones de contenido, que pasa algo similar. Cuando estamos acostumbrados a medir o a agrupar o a medir de manera agrupada nuestros contenidos utilizando agrupaciones de contenido, acordaros que teníamos 5 grupos, que podíamos utilizar definición de reglas, extracción o código de seguimiento para hacer estas agrupaciones de contenido, pues bueno, GA4 se las ha cargado nuevamente. ¿Esto significa que no vamos a poder agrupar nuestros contenidos? Pues no, simplemente tendremos que cambiar la estrategia. Para ello tendremos que utilizar parámetros de evento que incluiremos dentro del evento de tipo página vista y en este parámetro de evento podremos incluir pues bueno, las diferentes agrupaciones que queramos hacer en nuestros contenidos. En décimo lugar os voy a hablar sobre el Client ID y el User ID. Realmente aquí vamos a encontrar pocas diferencias. En el caso de tanto de Universal Analytics como de GA4, el Client ID va a ser ese valor aleatorio que se incrusta y guarda dentro de la cookie GA y que va a permitir identificar a un usuario, o mejor dicho, a un navegador web. Aquí no hay ningún tipo de cambio. En el caso del User ID, acordaros que es esa funcionalidad que me va a permitir de manera programática en aquellas páginas web que se pueda hacer un login o un registro, traquear usuarios entre dispositivos. La diferencia principal que existe entre Universal Analytics y GA4, la diferencia que existe entre cómo se gestionaba este User ID, es que en GA4 todos los informes van a utilizar de manera nativa este User ID, es decir, no vamos a tener que activarlo. En el caso de Universal Analytics era necesario crear una vista nueva ad hoc para medir con User ID. Pues bien, en GA4 esto se va a hacer automáticamente y va a estar disponible en todos nuestros informes. En onceavo lugar, también vamos a pararnos en un tema importante como es la retención de datos. Mientras que en Universal Analytics podíamos establecer el periodo de retención de datos en 14, 26, 38 o 50 meses o que no expirará nunca, en GA4 solamente vamos a poder establecerlo en 2 meses o en 14 meses. Acordaros que la retención de datos significa que al cabo de ese periodo cierta información de ámbito usuario se va a borrar de Google Analytics. Esto no afecta a los informes de la herramienta, a los informes que vemos habitualmente, pero sí puede afectar a ciertas funcionalidades relacionadas con la segmentación de usuarios. En 12º lugar, también quiero hablaros sobre la medición de e-commerce. En este caso, GA4, los informes de e-commerce de GA4 deberíamos decir que están muy reducidos. Hay una gran carencia. Se espera, dentro del roadmap de la herramienta, que se enriquezcan, pero tenéis que tener presente que actualmente los informes que os ofrece GA4 comparados con los que nos puede estar ofreciendo Universal Analytics no tienen absolutamente nada que ver y tienen una gran carencia de métricas, dimensiones e informes en general. Otro de los aspectos que tenemos que poner de manifiesto son los relativos a los modelos de atribución y la atribución. En GA4 todavía no disponemos de un gran número de modelos de atribución, no existen todos los informes de embudos multicanal, con lo cual tenemos que decir que hay una gran carencia a la hora de hacer una atribución más allá del last click en Google Analytics 4.
Esto nuevamente se espera que se resuelva en las próximas releases de la herramienta, pero tenemos que ponerlo de manifiesto y tenemos que tenerlo en cuenta en el caso de que queramos empezar a trabajar con Google Analytics 4. Otra diferencia importante es lo relativo al debug. En GA4 vamos a encontrar unos informes de debugging que nos van a permitir debuguear qué hits se están enviando. Esto también podemos hacerlo, evidentemente, si estamos trabajando con Google Tag Manager con el modo vista previa, pero es cierto que GA4 incluye unos informes de debugging que no se incluyen en GA3 y que pueden ser muy útiles a la hora de probar nuestras implementaciones técnicas. Ya no sé en qué punto voy, pero otro de los puntos que tengo que poner de manifiesto y deberíamos tener presente son los cambios de métricas que vamos a sufrir si trabajamos con GA4 respecto a las métricas que utilizamos en Universal Analytics. Hay ciertas métricas que ya no se ven en los informes, hay ciertas métricas nuevas que anteriormente no conocíamos. Esto se pone de especial relevancia dentro de toda la parte del análisis del engagement de los usuarios. Un ejemplo muy sencillo y que salta a la vista es que ya no vamos a encontrar la métrica bounce rate, porcentaje de rebote. Pues bien, no la busquéis porque no la vais a encontrar. En su lugar vamos a encontrar otras métricas de engagement como pueden ser sesiones con interacción, porcentaje de interacción, sesiones con interacción por usuario, etc. Otra de las diferencias que vamos a encontrar es la relacionada con la anonimización de las IPs. Tener en cuenta que la anonimización de IPs era algo que podíamos llegar a activar en Universal Analytics, pues bien, en GA4 la anonimización de IPs se aplica por defecto a todos nuestros informes. Cuando digo que en Universal Analytics podíamos aplicar esta anonimización, tened en cuenta que podíamos hacerlo a través de la personalización del hit que se enviaba. En el caso de que trabajáramos con Google Tag Manager, pues teníamos un parámetro como era el Anonymize IP, que podíamos incluir en todos los hits y podíamos, si lo activábamos con True, pues se anonimizaba el IP. Pues bien, esto por defecto en todos los informes de GA4 se va a aplicar. Otra diferencia importante y que también va a saltar a la vista es que en GA4 no existen vistas. Esto es algo que la gente que comienza a trabajar con GA4 pues le chirría, ¿no? ¿Dónde están mis vistas? Ya no puedo personalizar mis vistas con filtros. Pues no, ya no lo vais a encontrar. Ahora vais a encontrar simplemente dentro de las propiedades de GA4 un flujo de datos que podremos procesar, en el que podemos medir diferentes webs, podremos aplicar ciertos filtros como filtrar la IP, etcétera, pero no vamos a encontrar las vistas. Y me temo que esto es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos porque no se espera que se incluya dentro del roadmap de Google Analytics 4. Un cambio importante y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es lo relativo a la integración con BigQuery. Mientras en Universal Analytics solo tendríamos una integración disponible para una cuenta 360, esto ya no ocurre en GA4 y podemos hacer integraciones con BigQuery con las cuentas y propiedades gratuitas de la nueva herramienta. Además, permite diferentes integraciones que nos permiten de alguna manera exportar todo nuestro crudo de datos a la gran base de datos de BigQuery y procesarla para integrarla posteriormente con otras herramientas o para aplicar cualquier tipo de funcionalidad relacionadas con el Data Science. Otra de las características importantes de GA4 que no tenemos en Universal Analytics son todos los informes que vamos a encontrar dentro del Analysis Hub. Vamos a tener un montón de informes que vamos a poder crear de manera manual, como pueden ser los informes de tipo exploración, de tipo funnel, de tipo path, segment overlap, user explorer, análisis de segmentos o cohort análisis, user lifetime value. Pues bien, este Analysis Hub nos va a permitir que nosotros creemos ad hoc nuestros informes para analizar los datos de nuestros usuarios. Podemos incluir métricas, dimensiones, aplicar segmentos, comparaciones de fecha, etc. Sería algo similar a lo que podíamos hacer tradicionalmente con los informes personalizados de Universal Analytics, pero la verdad es que ahora encontramos unos informes mucho más enriquecidos y que nos ofrecen unas posibilidades de análisis mucho mayores. Nada más, espero que este webinar os haya resultado de mucho interés. Si ha sido así, por favor, suscribiros al canal, dadle al like y a la campanita, comentarlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos también.
y espero que muy pronto podamos volver a juntarnos, tal vez una noche de verano bajo un infinito manto de polvo de estrellas, y poder seguir hablando de analítica digital y todas estas cosas del querer. Hasta entonces, por favor, sed buenos y cuidaros mucho. Hasta pronto.